Buenos días a los sanluqueños que me estén viendo, muchas gracias. Al ayuntamiento que me permite estos minutos con ustedes sobre la figura de Galdós, que se cumple este año su primer centenario. Y gracias, por supuesto, a Manolo Reyes, que ha sido quien ha estado de intermediario para poder hablar desde este encierro de 35 días, hablarles un poquito en la festividad del libro del 23 de abril, hablarles un poquito sobre la figura de Galdós. Voy a empezar leyendo unos versos del poema sobre Galdós que escribe Luis Cernuda el año 1961 con el título de Galdós y que los publica en Bogotá. Después va a cambiarle el título, lo va a llamar Díptico Español y bien está que fuera tu tierra, perteneciente a su libro Desolación de la Quimera, publicado ya en México exactamente el año 1962. Y dice así: la real para ti no es esa España obscena y deprimente en la que regentea hoy la canalla, sino esta España viva y siempre noble que Galdós en sus libros ha creado. Esta idea es esencial porque vamos a empezar a hablar de un Galdós que vive desde 1843, justamente nace en Las Palmas de Gran Canaria, como sabemos todos, y es una ciudad que bien es cierto, como apunta Balbuena, no describe, no hace una descripción de la ciudad, pero a la que vuelve con bastante frecuencia y en la que colabora además también periodísticamente hablando, y muchos cuentos también se desarrollan en torno a esta ciudad. En 1843 nace, ya digo, un 10 de mayo y va a coincidir la fecha de nacimiento con la entrada, como sabemos, del reinado de Isabel II en España. Esto es bastante representativo porque va a ser una de las figuras que van a aparecer y reaparecer en los episodios nacionales. Ya nos vamos a encontrar que Galdós tiene una vida muy dilatada en esta época del siglo XIX y que por lo tanto pues va a conocer la era de los pronunciamientos, las dos guerras carlistas, la segunda y la tercera, la primera no, va a estar en torno al bienio de Narváez y O'Donnell, va a conocer la Gloriosa, cuyos antecedentes, como es lógico se conoce, están en la Pepa, en la Constitución de Cádiz, la llegada de Amadeo I, el fusilamiento, la muerte, el asesinato de Prim precisamente ese mismo día en el que Amadeo pisa España, el sexenio democrático del 68 al 74 y la llegada de Alfonso XII y por supuesto la regencia María Cristina hasta el año 1920 cuando muere y ya reina Alfonso XIII, como sabemos. El año 1920 es muy representativo porque el 3 de enero, cuando muere Galdós, su entierro, que celebra al día siguiente, se llena de mujeres. Una cantidad tremenda de madrileños, pero sobre todo y principalmente madrileñas. El gusto por Galdós y la preocupación de Galdós por las mujeres se manifiesta absolutamente en todas sus novelas. Y ese es el reconocimiento que la mujer le hace a Galdós el día de su entierro en Madrid. Las autoridades, que no sabían que esto iba a ser tan grande, la representación del pueblo, pues después se van a sumar al homenaje galdosiano. Pero vamos, en principio la verdad es que no estaban por la labor de echarle una mano al funeral de Galdós. Digo esto porque en su segundo episodio nacional, Carlos IV, ahí nos hace, claro, ya ambientada la época de Carlos IV, nos hace un resumen del estreno del Sí de las Niñas de Moratín, que como sabemos fue una de las obras que más público femenino llevó,
porque la preocupación de Moratín por la educación de la mujer, lo mismo que hace el propio Galdós, coinciden los dos, por lo tanto, en lo mismo, y entonces habla sobre el estreno del Sí de las niñas de Moratín en Madrid. Estreno que, por cierto, pues tuvo un enorme éxito. Además, después, el año 1920, cuando muere, el descrédito de Galdós se extiende. No hay más que recordar Luces de Bohemia, la escena cuarta, en la que se habla, y con ese nombre ha quedado popularizado, sobre todo por los jóvenes del 98, Don Benito el Garbancero. El año en que muere, 1920, es justamente la escena cuarta de Luces de Bohemia. Después vamos a tener otra segunda edición en los años 20, 23, para ser exactos, pero la referencia despectiva sí que continúa. Don Benito el Garbancero. Esta visión negativa de Galdós va a trascender en nuestra literatura. Antonio Machado, que consideraba a Galdós un extraordinario novelista, pensaba que Ramón del Valle Inclán, por ejemplo, era un novelista mucho menos histórico, con menos esquemas históricos, pero de muchísimo más valor que el propio Galdós. Y además consideró Antonio Machado, el año 38, es cuando escribe estas palabras, dice que Galdós es un creador de unas novelas frívolas, como son sus novelas de los episodios nacionales. Entonces no califica muy bien. Después, el siglo XX, pues desde Benet a Jaime Gil de Viedma, al propio Umbral, consideran a Galdós un escritor de segunda y de tercera fila. Y el descrédito, como decía, entonces de Galdós ha crecido. Sin embargo, curiosamente, como Gutiérrez Aragón apuntaba el 22 de enero en unas conferencias que hubo, dos de ellas, sobre la figura de Galdós, sí que apuntaba el director de cine que en el cine sí que triunfa muy pronto Galdós. Hay películas suyas mudas, y hay también un tipo de cine que llega, pues bueno, hasta las múltiples versiones del Abuelo, que ya se conocía también con el nombre de La Duda, esa película, y que el cine, no digamos ya el propio Buñuel con Tristana, pues efectivamente, o Nazarín, pues efectivamente tienen una enorme importancia en la vida de Galdós, curiosamente. Tal vez, apuntaba también Gutiérrez Aragón ese día, porque la novela de Galdós es una novela muy cinematográfica, en la que apenas hay que tocar nada, porque tiene unos diálogos enormemente poderosos. Y claro, eso es que facilita, por un lado, el éxito Galdós del cine, y sin embargo, por otro lado, nos encontramos con ese descrédito al que aludía yo en cuanto a su producción novelística. Los 77 años que vive Galdós entre 1843 y 1920, curiosamente, corresponden también al mismo número de su producción novelística. El propio Cernuda dice que tanta cantidad de novelas, pues que lo separó de una valoración positiva posterior. 77 novelas, 22 obras de teatro, 30 cuentos, múltiples colaboraciones periodísticas. Nos encontramos también con que escribe 22 obras de teatro, y la producción de Galdós es verdaderamente ingente. Hacer un resumen de la obra de Galdós es realmente difícil. En cualquiera de los casos, lo mejor, como siempre se dice, es leerlo. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta, porque hoy me voy a centrar un poquito más en los episodios nacionales, que es lo que me interesa más hoy, la mitad, más de la mitad de la producción de Galdós corresponde a los 46 episodios nacionales divididos en 5 series. Entonces es bastante significativa. La obra de Galdós comienza con una novela muy quijotesca, muy cervantina, aspecto que va a estar constantemente en Galdós, como es La Sombra, en 1866, juntando los planos imaginario y real. Nos vamos a encontrar después con El Audaz, de 1871, que reúne
todo el eco de Bécquer, de Toledo, de la Catedral de Toledo, como si fuese una especie de Notre Dame, de Víctor Hugo, autor al que Galdós consideraba, por supuesto, mucha estima, de Luis de León, de los nombres de Cristo, de la Oda a la vida retirada, elementos quijotescos, del infierno de Dante, sobre todo en el famoso suceso de Ugolino, el que hace Borges un precioso artículo precisamente dedicado a la torre donde está Ugolino condenado a morir de hambre y de sed. El audaz, pero siempre se cita como punto de partida de la gran novela del siglo XIX y sobre todo ya el apunte principal para los episodios nacionales, pues La Fontana de Oro, que es un tipo de novela que no tiene nada que ver absolutamente con la de Pereda ni con la de Valera, como tampoco después va a tener nada que ver la generación de 98, como decía al principio, cuando Unamuno escribe sus nivolas, que precisamente lo que hace es separarlo del concepto novela, que hasta ahora era el que se tenía en la cabeza, traído además por Benito Pérez Galdós. Después de este comienzo de la novela moderna y sobre todo y principalmente de la llegada a Madrid, con esta tertulia, La Fontana de Oro, nos vamos a encontrar con Doña Perfecta, 1876. Esta es la gran obra, en el segundo momento, se puede decir, de Galdós. En este momento, Marianela, a que él consideraba la obra a la que más le gustaba, 2 años después de Doña Perfecta, justamente en 1876, cuando está escribiendo Doña Perfecta, está escribiendo a la vez el episodio número 13 de la segunda serie, La Segunda Casaca. Están a la vez escribiendo dos cosas totalmente y diametralmente opuestas, lo cual indica la verdadera extraordinaria técnica de Galdós y su enorme producción novelística. Después nos vamos ya a encontrar con la llegada del naturalismo en la Desheredada, donde comienza a situar los lugares de Madrid. Lo que importa ahora es Madrid y no importan las ciudades simbólicas, como por ejemplo en Doña Perfecta, que es Orbajosa, o sea, la ciudad de los ajos. Los nombres simbólicos, la simbología onomástica en Galdós es muy extensa, hasta el extremo de que, bueno, después nuestro Eduardo Mendoza va a hacer prácticamente lo mismo en muchas de las novelas semicómicas, ¿verdad?, en donde los nombres el protagonista, que no tiene nombre, curiosamente va tomando el nombre de los personajes que lo rodean. No hay más que recordar al amigo Manso, que en fin, cuyo apellido no puede ser más significativo, los apellidos, o Benigno Cordero, por ejemplo, o Doña Perfecta, que precisamente es todo lo contrario, menos perfecta. Y si cito Doña Perfecta es porque es una de las obras que más va a leer y va a tener presente Galdós, porque después Lorca la va a tomar para La Casa de Bernarda Alba, cuyo personaje no puede ser más, entre comillas, perfecto. Exactamente igual, en El amigo Manso, el protagonista habla de que el público es un dragón, concepto que va a utilizar Lorca también cuando hable del público. Curiosamente coinciden los dos, y a Lorca le gusta mucho el teatro galdosiano. No se nos olvide la enorme Electra galdosiana, que obtuvo un éxito en el extranjero también, precisamente allá el año 1901, coincide en París con el estreno en París de Electra, y allí va a ver Galdós a la reina Isabel II, que creo, si mal no recuerdo, muere al año siguiente. Como decía, la llegada a Madrid el año 62-63 para estudiar Derecho, carrera que no termina, con la Desheredada y la llegada del naturalismo, va a dar pie sobre todo a Lo Prohibido, una de las novelas que más me gusta, porque curiosamente Rayuela, Cortázar, el año 1963, su capítulo 34, hay que leer el capítulo 34, las líneas pares y las impares, porque las pares constituyen el relato de Rayuela, de la obra de Cortázar, y las impares el personaje está leyendo a Lo Prohibido de Galdós. Entonces es bastante sintomático
esa lectura curiosa y además ese recuerdo galdosiano con un autor como Cortázar. Claro, evidentemente después encontramos el gran momento central de Galdós con Fortunata y Jacinta, extraordinaria novela, por cierto, cuyos nombres ahí tenemos otra vez el feminismo, son femeninos, Fortunata y Jacinta, o Tormentos, de las novelas centrales, o lo que llaman algunos, pues bueno, la segunda época, para desembocar, ya porque la novela es ingente, muy prolífico fue Galdós, de Miau, de 1888, la historia de este pobre Ramón Villaamil. Bueno, pues un personaje, un cesante que se queda sin trabajo y termina suicidándose, pero este personaje ya ha aparecido con anterioridad, ha aparecido antes también en Fortunata y Jacinta, de una manera así muy rápida, porque Galdós lo que hace es introducir personajes incluso hasta muertos, ¿verdad? Personajes muertos que luego lo resucita, lo aparece en una novela y luego en otra, con lo cual le da una sensación de realidad, que es lo que hizo, por ejemplo, Cervantes con el Quijote al final de la novela, cuando aquel personaje ha leído el Quijote, ¿verdad? Pues exactamente igual es lo que hace aquí Galdós, darle a sus personajes una vida que no tienen. Lo mismo que al final ya del Quijote Álvaro Tarfe lee las historias de Don Quijote, exactamente lo mismo los personajes de Galdós pululan de una novela a otra, con lo cual, insisto, dan esa sensación de personajes reales, vivos. Es más, incluso en Fortunata y Jacinta hay una de las escenas en la que Juanito Santa Cruz está hablando con un amigo sobre sus devaneos, bueno, más que devaneos, amorosos con Fortunata, y entra Jacinta en ese momento y cambian de conversación Juanito y su amigo. Y al cambiar de conversación, Juanito y su amigo se meten en la historia de España de aquel momento. Justamente, ya digo, el año de 1866-67, cuando está escribiendo Fortunata y Jacinta, se mete en ese momento. Esta fecha es bastante significativa en la vida, más que en la obra, en la vida de Galdós, como veremos luego a continuación rápidamente. Bueno, y ya nos encontramos, como decía, con las grandes novelas de la etapa creativa final. Creativa yo creo que son todas, pero bueno, eso llaman los críticos, la tercera etapa, que serían, como digo, aparte de Miau, Nazarín y sobre todo y principalmente, a mi modo de ver, Misericordia, en 1897. Particularmente veo que es mi novela preferida, desde luego, es esta de Misericordia. Si pasamos ahora brevemente, porque la obra de Galdós, como digo, es ingente, si pasamos ahora a los episodios, los 46 episodios, como digo, en 5 series, 10 de cada una, menos la última, que solamente tiene 6, estaban proyectados 3 más, pero no las llegó a terminar Galdós. Lo que sí que hay que tener en cuenta, y vamos a hablar, aunque sea brevemente, de los episodios, que era de lo que preferentemente quería haber hablado, los episodios son raíces vivas de la sociedad, que coincide este concepto con el discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua en 1897. La sociedad presente como materia novelable. La sociedad presente, la sociedad actual, indicaba Soledad Puertolas el 29 de enero en la RAE, que sería mucho más correcto decir hoy día la sociedad actual que la sociedad presente. Y ahí dice que efectivamente todo lo que él escribe está tomado de la propia realidad, incluso, claro, por supuesto, el propio lenguaje, que es el que determina lo que es la raza. La documentación tremenda que tiene Galdós para los episodios nacionales, ¿de dónde la toma don Benito? Porque ahí sí Antonio Machado coincide en que Galdós profundiza y sobre todo es más pedagógico a la hora de los episodios nacionales y de hacer historia, más que, por ejemplo, en el caso de Valle Inclán, las guerras carlistas, ¿no? Entonces, hay recuerdos, algunos de ellos vivos, sobre todo desde la llegada a Madrid, como decía, el año 1962, pero principalmente el 25 de junio de 1866. Ahí
y va a aparecer en Ángel Guerra, aparece en la novela Ángel Guerra, en la de los tristes destinos, que bueno, ya nos metemos en los mismos episodios nacionales, que es el episodio número 40, la Revolución de Julio, que es el episodio número 36, los fusilamientos del 25 de junio de 1866 aparecen y reaparecen en su vida, en sus recuerdos y en sus novelas. No digamos ya que luego pasaremos a verlo, por ejemplo, en los cuadros, en este grabado de Alaminos, donde probablemente se inspirara, porque está hecho además al lado muy reciente de los fusilamientos de los sargentos de San Gil, se les ve de espaldas, como ven ustedes. Después, aparte de la estampa de Alaminos, hay otra que nos vamos a encontrar de Palmaroli, los enterramientos. Esta ya tiene un toque más, dicen algunos, bueno, no sé, naturalista, probablemente tenga mucho de romántico, y no cabe la menor duda de que el cuadro pintado en 1814, y que es el de los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 de Goya. Cito este cuadro porque, aparte de los fusilamientos, aparte de estas tres obras que aparece, Ángel Guerra, la Revolución de Julio, la de los tristes destinos, estos dos últimos episodios nacionales, es algo que estuvo siempre constante en la mente de Galdós. Él no llega a verlos, sin embargo hace como si los hubiera visto. Esto es parte de la teoría de su novela, parte del discurso que pronuncia en la academia al entrar. La cosa es que en Ángel Guerra, en un momento determinado, el protagonista, que va a ver los fusilamientos, se encuentra de repente entre montañas de piedras, de escombros y demás, a un personaje atezado y aterrorizado, que sale gritando que esto no es justo, y es la figura central justamente de los fusilamientos de Goya, ese personaje central. Bueno, las influencias pictóricas en Galdós son muy grandes, porque no solamente está la fragua de Vulcano también, otro de los episodios nacionales, se encuentra en Miau, sobre todo con el cuadro de Rafael, El pasmo de Sicilia. Es frecuente que eche mano de la pintura Galdós en la fragua de Vulcano de Velázquez, de 1634, porque de Cartago a Sagunto, el episodio número 45, aparecen los herreros como los forjadores del proletariado industrial. O sea que la influencia pictórica es bastante grande. Y es más, el propio Antonio Machado, hablando de pintura, critica del año 38 a Goya, porque a la hora de hacer el episodio del empecinado, resulta que no vio el cuadro de Goya y que no se fijó demasiado en la descripción, en la pintura de Goya para hacer la descripción del empecinado. Bueno, hay muchas fuentes orales, como su padre, que estuvo en la Guerra de la Independencia, era teniente coronel, y sobre todo principalmente tertulias, ¿no? Tertulias como esta, precisamente, o las del invierno, que uno recuerda tanto al brasero del espliego, ¿no? Y del aroma de aquellas especias que se echaban para que oliera bien aquello y no se quemara uno los pies, por cierto, o no oliera a goma quemada. Las tertulias en los cafés, en el Ateneo, en el camarote de la Numancia, en el episodio 38, ¿no? No faltan los folletines, sobre todo los de Aiguals de Izco, aquel que triunfó tanto con María, la hija de un jornalero, donde los malos eran muy malos y los buenos eran muy buenos, pero por ejemplo Galdós no llega a ese extremo, se acerca un poco más al melodrama, y a los artículos de costumbres también. El espacio y el tiempo en Galdós son muy dilatados, al estilo de Proust o el propio de Joyce, exactamente lo mismo. Incluso las técnicas del monólogo interior ya las ensaya con bastante detenimiento el propio Galdós. Y luego sí que nos vamos a encontrar un aspecto muy interesante en los episodios, que es la doble función entre la historia y la novela. Es decir, que Galdós
hace que dentro de los paréntesis de su historia mete la novela, dentro de la novela, de los paréntesis de la novela, mete la historia. Son dos elementos que están equilibrados perfectamente y van conformando una armonía perfecta en la obra galdosiana. Tanto es así que en algunas ocasiones, como por ejemplo el episodio Trafalgar, que dicho sea de paso a todo el mundo le gusta, los críticos literarios dicen que es una novela que es independiente, cosa rara, porque todos la verdad es que las series, y por lo menos así lo apunta Jover con mucho detenimiento y con mucha precisión, que ni los episodios van separados ni las series tampoco se pueden separar, están abigarradas, son enormes personajes, ¿no? Como veremos después a continuación. Unos reaparecen en otros, como las series de televisión hoy día, ¿no? Y continúan, y un personaje aparece en un lado y otro aparece del otro, toda esta serie de personajes, ¿verdad? Bueno, pues como decía, en Trafalgar, que es una novela casi independiente, que todo el mundo considera que es una novela que podría ir separada, y creo que todo el mundo ha leído pues el episodio número 1. De ahí hasta el 46, pues la gente pero no suele pasar. Bueno, el hecho concreto es que en esta novela, lo mismo que en muchos de los episodios, se han sacado episodios para confirmar y conformar la historia de España, cosa que verdaderamente es bastante rara, porque eso no se puede hacer, evidentemente, porque hay una parte de ficción que, aunque están en equilibrio, pero bueno, en algunas ocasiones Galdós se escora más hacia la ficción, como es lógico, que hacia la historia. Pero bueno, de Trafalgar conocemos más aquellos episodios sucedidos en 1805, más por la novela de Galdós, por este Nacional 1, que por realmente lo que ocurrió. Bueno, hay quien se lamenta y dice que es tremendo que en aquella batalla de Trafalgar los ingleses tengan el Trafalgar Square y nosotros no tengamos una calle digna de Churruca, por ejemplo, ¿no? Que se merece los mismos méritos o más que en fin, aquella batalla tan tremenda que se perdió contra los ingleses. Bueno, y luego, como digo, están también las tertulias al brasero, las fuentes orales, los recuerdos, y preferentemente, y ahí abunda Cernuda, yo destacaría los personajes locos que hay en las obras de Galdós. Incide en este aspecto Cernuda, lo ve con una claridad meridiana, y ese Maximiliano Rubín, ese Ramón Villamil, esos personajes que pasan por locos y que verdaderamente son muchísimo más cuerdos de lo que puedan representar. No solo es quijotesco, sino que además estos personajes, como ese loco que sale de Ángel Guerra antes, como decía, son personajes muy destacados en la obra de Galdós. Que dicho sea de paso, Galdós siempre acompaña a sus personajes locos, o siempre acompaña y no deja nunca solos a los personajes que van a morir. Es muy significativo esto. Bueno, y en ese momento en el que, un poquito antes, 1831, se ha escrito Nuestra Señora de París, o Los Miserables, también de Víctor Hugo, claro, en 1862, del cual se ha hecho pues una versión con el mismo título, bueno, no tiene nada que ver, claro, cine francés, una gran película, por cierto. El momento en el que se publica Las Flores del Mal, de Baudelaire y Madame Bovary, un año después, o de Crimen y Castigo, o Solá, o Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, está el impresionismo de Monet, el decadentismo del pre-rafaelismo, el posimpresionismo de Van Gogh y el simbolismo de Munch. Quiero aprovechar para el grito de Munch estos versos de Cristina Peri Rossi, que la poeta uruguaya escribe refiriéndose al cuadro de Munch: fijar y no desvanecerse, como en el grito de Munch, la boca abierta sigue gritando. Exactamente la misma imagen que podría tener el personaje central de los fusilamientos de Goya,
el propio Ángel Guerra, el loco que sale ahí, y el propio Galdós recordando una y otra vez aquellos terribles sucesos. Si nos metemos ya dentro de los personajes locos, hay que recordar también lo que se ha dado en llamar la doctrina del error, que es muy cervantina y que efectivamente también aparece en Galdós. La doctrina del error consiste en que los personajes se equivocan. Se equivoca el del celoso extremeño, poniendo a prueba a su prometida, se equivoca Camacho, y se equivocan muchísimos personajes, entre ellos el propio protagonista, claro, y Sancho también, dicho sea de paso. Y esa doctrina del error hace que esos personajes la paguen. Esa doctrina del error también lo tienen los propios personajes de Galdós. Estos personajes que después pagan sus errores con derrotas. Y si ya nos metemos en los episodios nacionales brevemente, comienza a contar la historia de España desde 1805 y terminan en 1880, es decir, desde Carlos IV hasta ya Alfonso XII. La primera serie de los episodios, que la escribe muy rápida Galdós, como digo, fundamentalmente ahí se encuentra Trafalgar, o la antes aludida la corte de Carlos IV. Bueno, no está de más recordar, por supuesto, Cádiz, ¿no?, en donde estamos precisamente la provincia, y una alabanza que hace muy grande, por cierto, a Jerez. En la segunda serie, que va desde 1875 a 1879, la escribe, transcurre un periodo muy largo, del 13 al 31, en la historia de España, donde habría que, sobre todo, como antes destacado, la segunda casaca de 1876, justo cuando está escribiendo Doña Perfecta. Y en un faccioso más y algunos frailes menos, que es la que cierra la segunda serie, la número 20, hace una descripción del Bajo Madrid que corresponde perfectamente con la de Fortunata y Jacinta. La tercera serie, hay un lapsus ya de 19 años entre la segunda y la tercera serie. Es la única vez al comenzar la serie tercera con Zumalacárregui, el episodio número 23, el propio autor escribe que ese lapsus ha debido a problemas, en fin, que no ha podido continuar con las novelas. La realidad es que ha seguido con los episodios nacionales porque ha tenido problemas económicos y tiene que salir de ellos, y entonces los episodios fueron para él una fuente de ingresos muy grande. Como digo, ahí habría que citar, por ejemplo, pues no sé, el cerco de Bilbao en Luchana, o las bodas reales, o la estafeta romántica, donde no hay épica, por cierto, y hay todo un panorama de todo el romanticismo de aquel entonces. El propio Zumalacárregui, pues casi dicen los especialistas que es casi como una novela aparte, como en el caso de Trafalgar. Bueno, lo cierto es que la tercera serie ya comienza a escribirla el año 1902, muy pegado a la segunda, la terminará en el 7, y ya habla sobre las del año 47 hasta el año 66, nada más nada menos, en España, ¿no? La vuelta al mundo de la Numancia, en cuyo camarote se reúnen los personajes a hablar como si fuera una tertulia en torno al brasero, o a un club, o a una cafetería, o un café de aquel entonces, esas tertulias en donde aprendió Galdós a escribir, y donde aprendió Galdós a vivir, y de ahí ese discurso de la academia. La Revolución de Julio. En la Revolución de Julio, ya el episodio 34, ya dice Galdós de una manera bastante dura aquello de que no espero nada, no creo en nada. Recordemos que este episodio nacional es el que conecta con Ángel Guerra, el que va a conectar después con la de los tristes destinos, es el que conecta con la estampa de Alamino, de Palmaroli y de los fusilamientos de Goya. Luego es realmente un estudio que hace Jover, por cierto, maravilloso, sobre la última, la de los tristes destinos, que sabemos que es Isabel II, y que, escrita en 1907, narra los sucesos de 1866 hasta 1868, y que comienza con los fusilamientos, como digo, del 25 de junio de 1866.
Y luego ya la última, la serie más breve, que no tiene personajes centrales, como el Gabriel de Araceli, cuyo nombre simbólico pues no puede ser más desde la Anunciación de San Gabriel hasta Ara Kelly, el Ara del cielo, una manera menos, o la segunda, como digo, la de Salvador Monsalud, y a la tercera, ya poco a poco los personajes, Fernando Calpena va tomando menos importancia, y la cuarta aparecen ya, siendo el centro de gravedad la Revolución de Julio, aparecen personajes más diluidos. La serie más breve, la peor leída, dice Cernuda, y en la que comienza con España sin rey y sigue con la Primera República o con Amadeo I, y donde en la España sin rey Galdós se introduce, como en el amigo Manso, pide, en este caso al historiador periodista Tito Liviano, en fin, hombre, no puede ser más simbólico, que transcriba la historia. Y termina con Cánovas, con unas palabras que luego veremos. Lo curioso del caso, lo mejor, es que, bueno, afortunadamente, desgraciadamente, mejor dicho, la idea no es mía. Las mesas redondas que hubo en torno a la figura de Galdós en la RAE, un enorme novelista, un inmenso escritor como Luis Mateo Díez, dijo el 22 de enero de 2020 en la RAE que los episodios nacionales de Galdós son, aquí en la portada del libro, realmente Vida y destino, de Vasily Grossman, escrito el año 1960, una novela espléndida, por cierto, que tiene pues más de 1000 páginas, en donde llega el discurrir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues esa especie de... pudo haber leído Vasily Grossman a Galdós. En cualquier caso, efectivamente sí que nos vamos a encontrar como ahí el caso de el valor universal de la novela de Grossman y, por supuesto, de los episodios nacionales de Galdós, que, como decía al principio, pues bueno, deja sin terminar los que estaban proyectados: Sagasta, Cuba y Alfonso XIII, es decir, 6 y 3, 9, todavía le hubiera faltado uno, pero bueno, realmente pues bueno, pues no los termina. Y ya para acabar, como hemos empezado con Cernuda, pues habría que terminar con Cernuda también, en donde en su libro Poesía y Literatura dice concretamente que él, en el momento en el que estamos, los años 50, cuando escribe el artículo sobre Galdós, no me atrevo a decir lo que escribió Galdós en su episodio Cánovas, es decir, el episodio 46, con el que finalizan los episodios nacionales, el año 1912, que probablemente sea su última novela, aunque después vamos a encontrar con alguna que otra obra de teatro. Pero en Cánovas, permítame que lea, dice Galdós: alarmante es la palabra revolución, pero si no inventáis otra menos aterradora, no tendréis más remedio que usarla los que no queráis morir de la honda caquexia, es decir, desnutrición, de la honda caquexia que invade el cansado cuerpo de tu nación. Cercana postura, evidentemente, dicen algunos, como Blanco Aguinaga, al socialismo, pero que efectivamente Cernuda en los años 50 no se atreve a pronunciar. Esta sensación pesimista, esta amargura que tiene mucho que ver los episodios nacionales con la España negra. Curiosamente, el libro de Gutiérrez Solana se publica justamente el año en el que muere Benito Pérez Galdós, en 1920, esta España negra, o este retablo español, como definió Jover perfectamente lo que son los episodios nacionales, con esta enorme amargura y esta pena por España, es la que enlaza
repito, no atreviéndose el propio Cernuda a decirlo directamente, es lo que enlaza con aquellos versos con los que hemos empezado. La real para ti no es esa España obscena y deprimente en la que regentea hoy la canalla, sino esta España viva y siempre noble que Galdós en sus libros ha creado. De aquella nos consuela y cura esta. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y que tengamos una tertulia en casa, ya cada vez más corta. Brasero no, porque, en fin, no va siendo época, pero que por lo menos se nos haga lo más liviana posible. No cabe la menor duda de que leyendo a Galdós los episodios nacionales, pues bueno, se puede hacer mucho más breve. Muchas gracias y buenas tardes o buenos días, depende de cuando esto aparezca.